Ahí está. Bien. Bueno. Como habíamos adelantado, ¿cierto? En esta clase vamos a revisar principalmente el método de planificación probabilístico PERT, ¿ya? Existen otros, como el método HERT y también el método de simulación, los cuales todos se encasillan dentro de estos métodos de planificación probabilísticos, ¿ya? Todo lo que hemos visto relativo al diagrama de flecha, el método CPM, se puede ver un poco vislumbrado en el diagrama PERT, ¿ya? Este diagrama, o este método, ¿cierto?, es un poquito más complejo, dado que hay que considerar no solamente una estimación de la duración, sino que también una estimación pesimista y una estimación optimista, con lo cual se obtendrá algunas variables, ¿cierto?, que vamos a ver un tanto más adelante. Estos métodos de planificación probabilísticos generalmente se aplican a proyectos que poseen gran incertidumbre en relación a la duración de las diferentes actividades que se van a desarrollar, ¿ya? Entonces, si uno no está seguro de la duración que tendrán cada una de las actividades, es recomendable usar alguno de estos métodos que se mencionan. Ya nosotros nos vamos a centrar en el método PERT, que fue el primero que se nombró en esta lista que se compartió en la primera diapositiva. Por ejemplo, hay proyectos que son de gran envergadura, los llamados megaproyectos. Hay proyectos también que tienen una tecnología un tanto más avanzada. Hay proyectos de investigación. Hay algunos que son de extrema complejidad. Y hay algunos proyectos los cuales se desarrollan en entornos complejos o que son entornos inestables. ¿Ya? Para todos ellos es recomendable emplear algunos de estos métodos de planificación probabilísticos. Los objetivos principales de estos métodos son los que se detallan en esta lista, los cuales podemos identificar en ellos, en primer lugar, valga la redundancia, ¿cierto?, identificar las actividades de un programa que representa los mayores riesgos. ¿Para qué? Para evidentemente tratar de controlar dicha actividad con el fin de que salga lo más acertado posible en base a la programación que se llevó a cabo. Como segundo objetivo está identificar el impacto en el largo plazo de dichas actividades, ¿ya? Entonces, si hay un retraso, por ejemplo, en cada una de estas actividades, se pretende estimar qué tanto puede impactar en el desarrollo, ¿cierto?, de este proyecto. Como tercer objetivo, tenemos el determinar la naturaleza de la influencia en el programa de varias actividades. Sabemos que al tener una programación, debemos nosotros tratar de cumplirla al pie de la letra. Sin embargo, hay algunos imponderables que se producen y debemos definir la naturaleza que tienen estos imponderables para determinar la influencia que tienen en el programa, no solamente de una actividad, sino que también pueden ser de varias. Y por último, está como objetivo el determinar métodos
para mitigar la exposición del programa a estos riesgos. Entonces, este último objetivo tiene que ver con tomar medidas, ¿cierto?, que nos sirvan a nosotros para reducir el riesgo o, bueno, como dice acá, mitigar, ¿cierto?, la exposición del programa a ciertos riesgos. Es interesante el pensar que todas las actividades en la construcción tienen un riesgo asociado que es generalmente alto. ¿Por qué? Porque se trabaja en altura o los materiales, ¿cierto?, pueden provocar algún accidente, el uso incluso de las herramientas. Hay un sinnúmero de imponderables que pueden pasar y que hay que tratar de identificar para poder mitigar, ¿cierto?, dichos riesgos. El método probabilístico que vamos a estudiar, llamado PERT, significa Evaluation Review Technique, ¿ya? Esto, evidentemente, es un método inglés, ¿ya?, estadounidense. Generalmente, ellos son los que estudian harto el tema este de la administración, del controlar, ¿ya? Por ende, generalmente vamos a encontrar algunas siglas que van a estar en inglés. Este método es apropiado para proyectos que cuentan con actividades que están sujetas a una considerable posibilidad de variación, ¿cierto? Como adelantamos un poco, puede que esté en un contexto o en un ambiente inestable por distintas naturalezas, ya sea, no sé, puede ser por el clima, puede ser porque el lugar en el cual está inmerso es de difícil acceso, pueden haber muchos imponderables. La idea es que uno pueda asociarle cierta probabilidad. Existe una alta incertidumbre respecto a las duraciones individuales de las actividades y por ende también hay una incertidumbre respecto a la duración global del proyecto. Esto es porque evidentemente si cada una de las actividades que componen la ruta crítica va a afectar a la duración global del proyecto. Ya, eso básicamente quiere decir este pequeño párrafo. La incertidumbre de una modalidad, de una actividad, perdón, puede ser modelada por medio de un gráfico que relacione la experiencia disponible en la ejecución de dicha actividad medida por la frecuencia de ocurrencia de una duración determinada. Ya. Básicamente uno define ciertas duraciones posibles, ¿ya? Una que sea bien probable, una que sea optimista y una que sea pesimista, ¿ya? Y eso va a estar asociado, ¿cierto?, a una incertidumbre. Es así como es posible obtener una distribución de la duración de una actividad, tal como se presenta en este gráfico, ¿ya? A partir de esta distribución se puede obtener una distribución de probabilidades continua, tal como se muestra en la siguiente figura. Si tomamos una actividad X y podemos proyectarla de acuerdo a la frecuencia de ocurrencia, obtendríamos un gráfico como el que se presenta en la imagen, ya, en donde probablemente haya cierta duración que sea preponderante en virtud de las demás. Generalmente, no es posible contar con toda la información
para llevar a cabo una distribución de probabilidades de todas las actividades que están presentes en la construcción. Es por ello que se usan algunas aproximaciones teóricas para dicho efecto, ¿ya? Para llevar a cabo esta distribución de probabilidades se usan aproximaciones, ¿ya? Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que ese tipo de aproximaciones que nos van a llevar a cabo una duración tipo, ¿ya? Ahí lo vamos a explicar un poquito más en detalle. Para comprender esto, nosotros necesitamos recordar algunos conceptos del curso de probabilidad, y si no están internalizados no es necesario volver atrás o tomar un curso adicional, sino que vamos a repasarlos en esta misma clase, ya por lo menos lo vamos a ver de forma superficial. Estos conceptos son correspondientes a la caracterización de una distribución empírica. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitaríamos nosotros conceptos como la media aritmética, lo cual corresponde al promedio, la desviación estándar y la varianza. Entonces aquí se hace un recordatorio respecto a la media aritmética, lo cual es una medida de tendencia central de una distribución, en donde, como pueden ver acá, voy a dibujar un poquito, esta T barra corresponde al promedio, lo cual se calcula al sumar todos los tiempos, T1, T2, T3, se suman todos hasta Tn, y todos esos tiempos al realizar la sumatoria lo dividimos por el número de tiempos que se sumaron. En este caso, de 1 a n serían n tiempos. Ya se divide entonces por n y obtendremos nosotros una medida aritmética, o lo que conocemos nosotros como promedio. Después, el concepto de desviación estándar corresponde a la medida de la variabilidad de la distribución. Ya vamos a denotar a la desviación estándar, en este caso como S sub t, lo cual sería igual a la raíz de un tiempo 1 menos el promedio del tiempo que nosotros ya definimos en la medida aritmética, esto al cuadrado más un segundo tiempo menos la medida aritmética del tiempo, cierran paréntesis, también al cuadrado, y así sucesivamente con las n muestras, o los n tiempos en este caso, y al calcular la raíz de esta sumatoria que se presenta en el numerador sobre n, podemos determinar un valor que va a representar entonces a la desviación estándar. Y varianza corresponderá a una medida de la dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Esta se calcula como la suma de los residuos al cuadrado dividido por el total de observaciones. Ya que, si se fijan, la desviación estándar al cuadrado es igual a la varianza. El único cambio en esta fórmula entre
la desviación estándar, y la varianza es que la varianza, al elevarla al cuadrado, desaparece la raíz. ¿Ya? De esta forma, como se presenta en esta fórmula, es como se calcula. ¿Ya? Bueno, entrando de lleno al método probabilístico PERT, podemos decir que este método comparte muchas similitudes con el método del camino crítico y en menor grado con el método de precedencia. ¿Ya? El sistema considera 3 duraciones por cada actividad, las cuales son conocidas como, lo que les adelantaba un poquito, ¿cierto? La duración optimista, la duración pesimista y la duración más probable. ¿Ya? Esas serían las 3 duraciones relativas a el empleo, ¿cierto?, de este método. ¿Ya? Hay que considerar una duración optimista, la cual, evidentemente, como se trata de una duración, como su nombre lo dice, que es, es en el mejor de los casos, la duración de esta actividad, propiamente tal, sería la menor de todas. Ya no sé, por ejemplo, 3 días. La duración pesimista es considerando algunas situaciones y algunos riesgos que permiten que esta actividad se retrase. Por lo tanto, podríamos tomar una duración, si consideramos una duración optimista de 3, podríamos considerar una duración pesimista, no sé, de unos 9 días. Y una duración más probable sería algo que estuviese en el centro, ¿cierto? Podrían ser 5 o 6 días como duración más probable. ¿Ya? Eso se va a definir en su minuto para cada una de las actividades que ustedes deban calcular. Al hacer el desglose, ¿cierto?, de estas definiciones, nosotros obtenemos que la duración optimista va a estar denotada por T sub O, la cual es aquella que se realiza en condiciones muy favorables. Esta duración corresponde a aquella que solo podría mejorarse una cada 20 veces si la actividad pudiera realizarse en forma repetida bajo las mismas condiciones. Ya esa es como la forma o el método, el concepto que está detrás. La duración pesimista sería aquella que tendría una actividad si ésta fuera ejecutada en condiciones muy desfavorables. ¿Ya? Esta duración corresponde a aquella que solo podría ser excedida una cada 20 veces si la actividad pudiera realizarse de forma repetida bajo las mismas condiciones en que se desarrolló. En este caso, la duración pesimista tiene por sigla T sub P. Y la duración más probable corresponde a aquella actividad que se desarrolla en condiciones normales y con recursos normales. Corresponde a la duración que tiene la mayor probabilidad de lograrse, o sea, la moda. La forma en que se denota, en este caso, o como lo vamos a emplear nosotros, es T sub M, ¿ya? La duración más probable. Entonces, fíjense bien en este gráfico, ya que este gráfico explica un poco cómo se relacionan la duración optimista
la duración más probable, la duración pesimista e incluso la duración T sub E, ¿ya? La cual relaciona a estas tres duraciones, ¿ya? En base a esa fórmula que se presenta en el cuadro. Entonces tendríamos la duración actual, la función densidad de probabilidad y una cada 20 veces representa ese 5% del cual nosotros estamos conversando de forma implícita. Ya recuerden un poco esas siglas. Y una forma de estimar la desviación estándar, en este caso sería T sub P menos T sub O, que sería el tiempo pesimista menos el tiempo optimista sobre o dividido, ¿cierto? 3.2. Algunas consideraciones de este método probabilístico PERT. PERT asume que las duraciones pesimistas y optimistas están separadas por 6 desviaciones estándar. ¿Ya? Ojo con este factor. También supone que las estimaciones extremas son mejoradas o excedidas en tan solo un 5% de los casos. Ya, con esa certidumbre trabajan. Estudios permiten definir un estimador apropiado al considerar que el rango entre la duración pesimista y la duración optimista es igual a 3,2 veces las desviaciones estándar. Ya, ese sería como un estimador en el caso de que no tuviéramos la desviación estándar y no pudiéramos calcularla de alguna forma. Bien. Aquí se presenta la desviación estándar que se define como S sub t, o en este caso es S, y esto es igual a la duración pesimista, o al tiempo pesimista de la actividad, menos el tiempo optimista, todo ello dividido por 3.2. Como la varianza es la desviación estándar al cuadrado, basta con que nosotros definamos varianza igual a T sub P menos T sub O sobre 3,2, todo ello elevado al cuadrado. ¿Ya? Si se fijan, básicamente se reemplazó, ¿cierto? La fórmula de desviación estándar en la varianza. Ya, esa es una forma de definirlo. Y aquí está el estimador, que sería el tiempo estimado, digámoslo así. El estimador PERT para la duración esperada de la actividad estará dado por T sub E, sería igual a el tiempo pesimista más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo optimista, y esto, todo ello dividido por 6. Ojo con este valor, ya que este es el valor que se emplea después para desarrollar los cálculos considerando cierta certidumbre. Para obtener valores confiables es necesario que nosotros, al emplear este método, cumplamos
con algunas condiciones, las cuales son: primero, hay una independencia entre las actividades. Ya, eso es una de las consideraciones a cumplir. Segundo, las estimaciones no deben ser influenciadas por el tiempo disponible para completar el proyecto. Tercero, se debe tener claro que el tiempo optimista, pesimista, probable son solo estimaciones, ya no deben considerarse como compromisos de programación. Cuarto, no se deben incluir contingencias por eventos altamente improbables, como por ejemplo las inundaciones o por ejemplo terremotos, ¿cierto? Que no es posible aún anticiparse a ellos, ¿ya? Tampoco los incendios, ya estos son contingencias que se producen y que lamentablemente no se pueden controlar. Sí deben incluirse contingencias por eventos previsibles como de tipo del clima, ¿cierto? Por ejemplo, en invierno se produzca una lluvia tal o hay una nevazón, y eso ya podría de alguna forma considerarse para definir que la actividad propiamente tal se va a extender un poco y considerar un tiempo pesimista más adecuado. Ya, esa es la idea un poco. Bueno, ¿qué necesitamos para desarrollar una malla PERT? Debemos seguir algunos pasos, ¿ya? El primero de ellos es calcular la desviación estándar y también hay que calcular, junto con la desviación estándar, el tiempo esperado para cada una de las actividades que se están considerando en el proyecto, ¿ya? Entonces, este tiempo esperado, recuerden que se puede calcular de esta forma al considerar el tiempo pesimista más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo optimista, y con ello toda esta sumatoria de tiempos se divide por 6 y obtendremos nosotros este estimador o la duración esperada que nosotros vamos a calcular. Segundo, debemos determinar el camino crítico de la malla basado en las duraciones esperadas de las actividades. O sea, al haber hecho el cálculo del tiempo esperado o de la duración esperada, podemos llevar a cabo la determinación del camino crítico. Tercero, hay que calcular la duración esperada del proyecto, la cual sería la sumatoria de todas estas T sub E de cada una de las actividades, que vamos a denotar por T mayúscula. Esa va a ser la duración esperada del proyecto, y también se debe calcular la varianza. Bien. Bueno, acá se hace una aclaración donde T sub E I corresponderá a las duraciones esperadas, y T sub I es la desviación estándar de cada una de las actividades que conforman el camino crítico. Bueno, cuarto, al asumir que el camino crítico consiste en un número suficiente de actividades, de modo de aplicar
el teorema central del límite, el cual establece que se puede definir una distribución de t aproximadamente normal, ya una aproximación, una definición del tiempo total del proyecto, lo cual tendría una media de E, lo cual sería igual a la sumatoria de todos estos tiempos estimados. Y la varianza sería también la sumatoria de cada una de las varianzas en base al tiempo 1, tiempo 2, hasta el tiempo m. Por ende, la suma de las medias es la media de la suma y la suma de las varianzas es la varianza de la suma. ¿Ya? Ojo con ese trabalenguas. Entonces, de acuerdo a lo anterior, la distribución de t será una distribución normal con media t y con varianza b sub t en base a la varianza calculada, en base a la desviación estándar calculada. Ya. En este gráfico podemos ver nosotros lo que significa el considerar, por ejemplo, cierto porcentaje de certidumbre. ¿Ya? Si consideramos dos desviaciones estándar, tenemos aproximadamente un 68% de área cubierta en base o en torno a esta duración esperada T sub E. Si nosotros considerásemos 4 desviaciones estándar, cubriríamos un 95% del área que está bajo esta curva que se presenta. Por ende, tendríamos una mayor certidumbre. Y finalmente, si nosotros considerásemos 6 desviaciones estándar, obtendríamos un 99,9% del área total, ¿ya? En torno a la duración esperada. Para aplicar ya este método probabilístico llamado PERT, es posible calcular la probabilidad de terminar el proyecto dentro de un plazo determinado, ¿ya? Para ello se debe llevar a cabo la siguiente transformación, ¿ya? Ojo con esta fórmula que es importante a la hora de aplicarla, ¿ya? ¿Qué significa cada una de estas variables? Dicen lo siguiente: z sería igual a d menos t sobre sigma sub t. ¿Qué significa esto? Z corresponderá a la diferencia entre la duración deseada, ojo con esta variable, porque es la duración que yo pretendo que se demore el proyecto. Está también la duración estimada, T mayúscula, dividida por la desviación estándar del camino crítico. Ojo ahí. ¿Ya? Esa es la definición entonces de Z. ¿Qué representa Z? Una variable normalizada que se distribuye en una distribución normal, valga la redundancia. D corresponderá a la duración deseada que uno impone en algún minuto. No sé si, por ejemplo, el proyecto Rojo, que tenía una T de 30 días y la duración deseada es de 25 días, ahí ya se produce una diferencia en base a lo que yo quiero determinar. Y por último, sigma sub t corresponderá a la desviación estándar del camino crítico.
Bueno, al hacer la transformación, se puede calcular la probabilidad de terminar el proyecto en un plazo establecido utilizando una tabla de distribución normal como la que aparece en la siguiente tabla. Ya, esta tabla es la que nosotros vamos a usar en base al z que nos arroje. Nosotros vamos a obtener cierta probabilidad P, lo cual para nosotros va a ser la probabilidad de ocurrencia de la fecha o la duración deseada, ¿ya? Así entonces se va completando un poco todas las variables que están asociadas a este método llamado PERT. Bien. Con eso tenemos entonces cubierto todos los conceptos para poder aplicar ahora este método a un par de ejercicios con el fin de ir entendiendo cómo se va desarrollando este diagrama PERT. Perdón. Bien. Ya muchachos, a ver. Entonces llegó Felipe, Camila, Ariel, Nicolás. Bien. Déjenme revisar por acá. Ya, lo que vamos a hacer, voy a pasar la lista. Con el fin de dejar un ejemplo listo. Ya, voy a pasar la lista y vamos a ver un ejemplo de forma inmediata. Bien. Entonces, esto sería acá. Aula virtual. Ya. Sería entonces miércoles 2. Ya muchachos. Bueno, como vemos un poquito me es más fácil ver quién está. Tenemos a Ángel Gaona, Ariel Contreras. Ahí está Ariel, Ángel. Sí, pues acá estoy, ahí Contreras. Ya, perfecto. Camila Rioseco. Camila. Acá está Camila. ¿Cómo? Que aquí estaba. Ah, sí, te veo. Estás conectada. Los Sí, voy a allá. colocar así como somos poquitos. No voy a nombrarlos a todos, sino que voy a fijarme en los que están por mañana. Ya, Felipe, profe. Gracias. ok, no hay problema.
Lucas Márquez. También está Matías Beas. Márquez, acá está. Lucas Márquez y Nicolás Maureira. Ya, muchachos. Ahí están presentes entonces. En la lista, ¿ya? Bueno, no lo pueden ver porque están viendo en este minuto la diapositiva. Pero ya los coloqué como presentes. Bien. Ya, bueno, como nos queda tiempo, vamos a pasar al tiro un ejemplo con el fin de que quede un poquito más claro este tema. ¿Ya? Entonces, vimos la parte conceptual. Descartar. Vamos a ver un poco de la parte práctica, ya que al final es la que más sirve. Déjenme revisar acá. Ya. Ahí está. Entonces, acá en la reunión vamos a compartir. Esta de acá. A ver si aparece. No, todavía no. No la pueden ver todavía. Ya les voy a compartir mi pantalla entonces para que puedan verlo. Compartir. Screen. Y ahí sí. Ya, muchachos. Bueno, esta es, digamos que segunda parte. No voy a tomar el break para que podamos hacerlo de forma continua. Y así que como la parte conceptual y un pequeño ejemplo de aplicación del diagrama PERT. Entonces, tal como les he ido un poco haciendo varios ejercicios para que puedan conocer el método de flecha y después el método del camino crítico, de forma análoga, me gustaría que vieran este ejercicio que está hecho paso a paso, ¿ya? El problema se concentra en el cálculo de ocurrencia de los eventos de la malla y la probabilidad de alcanzar ciertos eventos en un tiempo específico, ¿ya? En la malla se incluye la estimación pesimista, esperada y muy favorable, las cuales son T sub P, correspondiente a la estimación pesimista, T sub M, que es correspondiente a la estimación esperada, y T sub O, que sería la estimación muy favorable, o dicho de otra forma, la estimación optimista. Bien. Aquí tenemos entonces una malla. Dicha malla tiene la duración de cada una de las actividades que se presentan, ya, las cuales no tienen una definición propiamente tal, ¿cierto? Entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre 2 y 4, entre 3 y 5, entre 4 y 5 y entre 5 y 6. La nomenclatura del diagrama indica que el tiempo optimista, el tiempo más probable y el tiempo pesimista.
¿ya? Evidentemente, el tiempo optimista debe ser menor al tiempo más probable, y a su vez, el tiempo más probable debe ser menor al tiempo pesimista, ¿ya? Porque el pesimista, ¿cierto?, pretende que se demore más tiempo dicha actividad. Entonces, la malla se representa con sus flechas, los cuales dichas flechas representan a las actividades, y en la parte superior se pueden ver los tiempos estimados, ¿ya? En este caso 1, 2, 3, 2, 4, 6, y así sucesivamente con cada uno de los tiempos estimados. El siguiente paso corresponde a calcular la duración esperada y también la varianza para cada una de las actividades, ¿ya? ¿Cómo se lleva a cabo? Por medio de las relaciones que se comparten en esta diapositiva, donde el tiempo estimado correspondería al tiempo pesimista más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo optimista, todo esto dividido por 6, y ahí nosotros obtendríamos el T sub E de cada una de las actividades que se representaron en el diagrama anteriormente expuesto, ¿ya? Y en base a ello también podemos determinar la varianza de cada una de estas actividades. Ya eso es lo primero que se debe hacer. Entonces, al llevar a cabo el cálculo, nosotros obtendremos que el T sub E, o este estimador, ¿cierto? En el primer caso, entre el nodo 1 y el nodo 2, vendría a ser 2 días, ¿ya? Tenemos que la varianza de esta actividad entre 1 y 2 sería 0.391, y así se calcularon tanto el tiempo esperado como la varianza de dicha actividad, tal cual como se vislumbra, ¿cierto?, en este diagrama. La actividad que está entre el nodo 2 y el nodo 3 tiene un tiempo esperado de 4 días, y la varianza tiene una cifra de 1,563. Y así sucesivamente se va completando el diagrama. Quizás para no entorpecerse podría, o para hacerlo un poquito más claro, uno podría definir la actividad A entre 1 y 2, la actividad B entre 2 y 3, y así sucesivamente, ¿ya? Si es que a ustedes les complica un poco verlo entre nodo y nodo. Bueno, al completar todos estos datos, debemos considerar todas las duraciones que fueron estimadas. También se calcula la malla por medio de un camino crítico y se determina el largo estimado del proyecto, que en este caso es de 12 días, ¿ya? Entonces, de forma análoga al método que vimos CPM, ¿cierto? Nosotros definimos una ruta en la cual, si nos vamos por la parte superior, tendríamos 2 más 4 serían 6, más 3 serían 9, más 3 serían 12 días por la parte superior, ¿ya? Actividades 1, 2, 2, 3, 3, 5 y 5, 6. Recuerden, 12 días. Y por la parte de abajo, por la parte inferior del diagrama, tendríamos 2, más 2 serían 4, más 4 serían 8, más 3 serían 11 días. Por ende,
la actividad crítica sería entre 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4 y 5 y 6 respectivamente, siendo este el camino crítico. Entonces, efectivamente, el largo estimado del proyecto sería de 12 días. El camino crítico está conformado por las actividades que están en la parte superior. ¿Ya? Entonces sería entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre 3 y 5 y finalmente entre 5 y 6. Tal como se expone acá. Ups. 1 y 2, 2 y 3, 3 y 5, 5 y 6. La probabilidad, entonces, de terminar el proyecto en 12 días es del 50%. ¿Cómo se explica esto de forma gráfica? En la siguiente imagen. Si se fijan, se agrega cada uno de los nodos en base a los días. ¿Ya? En el primer caso tenemos de 0 a 2 días, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8 y finalmente terminamos en 12 días. Si nosotros, a ver, ¿dónde está la fórmula acá? Bueno, esto podemos vislumbrarlo de forma gráfica en base al avance de los días y la exposición del diagrama en este caso. Bien. Bueno, para calcular la probabilidad de que algún evento perteneciente al camino crítico se desarrolle en un plazo determinado, de acuerdo al tiempo programado para su cumplimiento, se debe llevar un análisis de tipo probabilístico. ¿Ya? Cabe destacar que cada nodo representa un evento o un hito. Si nosotros quisiéramos calcular la probabilidad de cumplir con el evento 6 en 14 días o menos, se pueden seguir los siguientes pasos. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar. Evento 6 sería el evento final. Y se pretende esto desarrollar en 14 días, siendo que calculamos que se podía desarrollar en 12 días. ¿Ya? Era el tiempo del estimador. Entonces, si queremos saber la probabilidad de que esto se cumpla en 14 días, ¿qué hay que hacer? Primero, calcular la varianza del evento 6. Para calcular dicha varianza, o la varianza de cualquier evento sobre el camino crítico, se deben sumar cada una de las varianzas de todas las actividades precedentes al evento 6. Entonces se hace la sumatoria del camino crítico, donde la varianza del evento 6 es igual a la desviación estándar al cuadrado, lo cual sería la sumatoria de cada una de las actividades que preceden a este nodo, que en este caso serían las actividades críticas 0,391. Les voy a mostrar 0,391. Después le sumamos, no, está más atrás, acá 1,563, 0,391 más 1, chuta, se me olvidó, 563, 1,563
3 obtendrán 1,954 en el nodo 3. ¿Ya? Ahora, al considerar la variabilidad entre 3 y 5 de 0,391, 0,391, si lo sumamos con lo que ya está acumulado en el nodo 3, obtendremos esto, 2,345. Eso es lo que se calcula justo en el nodo 5. Más 0,391 nuevamente, 0,391, obtendremos 2,736. ¿Ya? Tal cual como se expone acá. Segundo, debemos calcular la desviación estándar del nodo 6, lo cual se determina solo calculando la raíz cuadrada de la varianza en ese nodo. En este caso, tendríamos que tomar estos 2,736 y aplicarle la raíz, obteniendo 1,6541. Esa sería la raíz cuadrada de 2,736, lo cual relaciona la varianza con la variabilidad, o mejor dicho, la variabilidad con la varianza. Tercero, el valor de z para trabajar una tabla de distribuciones normales, tendríamos que definir, ¿cierto?, todas estas variables, las cuales son d, correspondería al tiempo deseado, que en este caso serían 14, este t, que sería el tiempo estimado, serían 12, este sigma sub t, fíjense, vendría a ser el que está acá, 1,654. Ya, al calcular todo ello, obtenemos que z viene a ser 1,21. Si consideramos este valor, al definir una duración estimada de 14 días, significa que hay 1,21 desviaciones estándar más que el tiempo esperado. Ya, eso es lo que representa 1,21 desviaciones estándar. ¿Cuál es el tiempo esperado? Los 12 días que se calcularon al sumar cada uno de los tiempos relacionados con el estimador. Con este valor de z entramos a la tabla de distribución normal que nosotros pudimos ver en la última diapositiva, ya que en este caso sería z 1,21. Z 1,21. Z acá. Ya, aproximadamente 1,2. Entonces, esto se lee básicamente como la probabilidad de que el tiempo esperado sea menor o igual a 14 días equivale a decir que la probabilidad de que z sea menor o igual a 1,21 es 0,89%. O sea, 0,89 así a secas, ¿ya? Lo cual representa en porcentaje un 89%.
Bueno, con este valor de z, nosotros podemos entrar a la tabla de distribución normal y obtenemos un valor, lo cual representa el área bajo la curva hasta el punto z. Ese sería el valor que entregan las tablas de distribución normal, ¿ya? Lo cual se define como la probabilidad de que el tiempo esperado, ¿cierto? O el tiempo del proyecto sea menor o igual a 14 días, que sería lo que yo deseo. Entonces, es equivalente a decir que la probabilidad de que z sea menor o igual a 1,21 es de 0,89, lo cual significa que la probabilidad de que el evento 6 se realice en 14 días o menos, siendo su duración esperada de 12 días, es de alrededor del 89%. Entonces, si uno define una tabla y aborda distintas duraciones estimadas, fíjense que nosotros calculamos esta definiendo 14 días, ¿ya? Lo cual arroja una probabilidad acumulada de 0,889. Si nosotros considerásemos, por ejemplo, el que se lleve a cabo este proyecto en 16 días, vamos a obtener un z de 2,43, lo cual equivale a una probabilidad acumulada de el 0,992, o sea, 99,2%. Bueno, y así sucesivamente uno puede hacer distintos cálculos y si se fijan en base a distintas duraciones estimadas, 8, 10, 12, nosotros podemos ir haciendo un gráfico en el cual resumamos la duración del proyecto que yo deseo, ¿cierto? Deseo, por ejemplo, que se haga en 8 días, la probabilidad es muy baja, cercana a 0. Si quiero que el proyecto se haga en 10 días, hay una probabilidad baja también, alrededor de un 10%. Si quiero que se cumpla en 12 días, subo de forma inmediata al 50%. Y así sucesivamente, si quiero que se desarrolle en 14 días, por ejemplo, obtendré un 8,9, no, perdón, 0,889, lo cual representa un 89%. Ay, aproximadamente. ¿Ya? Y así sucesivamente yo podría construir un gráfico en el cual reúna distintas duraciones estimadas en base a la probabilidad acumulada que me arroja la tabla. Entonces, al usar la curva anterior, es posible que el administrador escoja el riesgo respecto al cumplimiento de la duración del proyecto. Por ejemplo, si el administrador desea trabajar con un nivel de riesgo menor al 10% de probabilidad de ser excedido, entonces podría establecer 14 días como una duración programada. ¿Por qué? Porque los 14 días estaría prácticamente considerando un 10% de incertidumbre, ¿ya? Si considerase yo 16 días, a los 16 días tendría prácticamente un 1% de incertidumbre. Bueno, y así sucesivamente uno podría
ir completando esta probabilidad y podría definir yo un nivel de certidumbre, ¿ya? Lo cual se traduce en un nivel de riesgo, ¿ya? De esa forma se va trabajando. Bueno, y en base al Z que me aparezca, por ejemplo, el Z en este caso de 16 es 2,43. Si se fijan, 2,4. Ahí está, 0,9918. Aproximando 0,992. Si fuera 18 días, por ejemplo, donde Z representa 3,65, fíjense que no llega a 3,65, solamente llega a 3. Como supera ese valor, podemos considerar que es un 100% probable que se cumpla en 18 días, tal como aparece en esta tabla que pasa a ser este gráfico. ¿Ya? Entonces, si a ustedes les piden definir, por ejemplo, un 15% de certidumbre, bastaría que en 14 días pudiesen ustedes desarrollar el proyecto para cumplir con el nivel de certidumbre que se pide. ¿Ya? Ese es como el concepto que hay detrás. ¿Cuál es la incertidumbre que hay detrás de la estimación que yo hice? En base a los riesgos que están presentes en el desarrollo de mi proyecto. Ya, eso es lo que se pretende. Bien. Me imagino que es harta información la que hay que procesar. Bueno, traté de dejarles un ejemplo bien claro en el cual vean ustedes paso a paso cada una de las variables, ¿cierto? Y cómo se va desarrollando si incluso necesitamos analizar solamente un hito o un evento. Bien, muchachos. Dejemos la clase de hoy hasta acá. Recuerden esta tabla de probabilidades, lo cual representa una tabla de distribución normal. Si Z resultara 0, tendríamos un 50% de probabilidades que efectivamente se cumpla con ese tiempo estimado. Ya en este caso, para que Z resulte 0, tendría que ser 12 días. Si se fijan, el caso de acá. Bien. Ya, muchachos, dejemos entonces la clase de hoy hasta acá. Entiendo que hay harto que internalizar, pero voy a tratar de plantear otro ejercicio para que puedan ustedes ir practicando y desarrollar, ¿cierto?, en las próximas clases. Vamos a dejar de compartir y vamos a dejar de grabar.